Nos vamos a Madrid, ¿verdad? Principios de los 90. Eso es. Una época, bueno, de mucho optimismo en España. Estaba ahí la Expo 92, los Juegos de Barcelona, parecía que todo iba hacia arriba. Sí, un ambiente general de modernización, de euforia casi. Pero claro, la historia de hoy nos lleva a un sitio muy distinto. ¿A dónde exactamente? Pues a Vallecas, un barrio obrero en el sureste de Madrid. Un contraste fuerte, la verdad, con esa imagen de la España moderna y olímpica. Y ahí es donde surge el famoso Expediente Vallecas, que yo creo que casi todo el mundo ha oído hablar de él, ¿no? Seguramente. Es probablemente el caso paranormal más mediático de España. Y no tanto por lo que pasó, que también, sino por quién lo documentó. Claro, pero empecemos por el principio, por la persona clave en todo esto, Estefanía Gutiérrez Lázaro. Exacto. Una chica muy joven, tenía 18 años. La historia, o al menos la versión más extendida, dice que todo se torció después de que hiciera una ouija, en el instituto además. Vaya. Y poco después, Estefanía murió, de forma extraña. El informe médico oficial fue bastante ambiguo, ¿sabes? Hablaba de muerte súbita y sospechosa. Uf, súbita y sospechosa. Eso ya deja la puerta abierta a muchas preguntas. Totalmente. Pero es que su muerte no fue el final de la historia. Fue más bien el principio de otra cosa. ¿Te refieres a lo que empezó a pasar en su casa, en la calle Luis Marín número 8? Justo ahí. La familia, los Gutiérrez Lázaro, empezaron a contar cosas, bueno, terribles. Fenómenos en la casa. ¿Qué tipo de cosas? No simples ruiditos, ¿no? No, que va. Hablaban de puertas que se abrían y cerraban solas, pero con violencia, ¿eh? De objetos que se movían, de sombras que veían. Vamos, un infierno en vida para ellos. Madre mía, qué angustia. Pues sí, tanto que la situación llegó a un punto límite. Una noche, en noviembre del 92, ya desesperados, hicieron algo. Llamaron a la Policía Nacional. Entiendo la desesperación, claro. Pero, ¿por qué esa llamada es tan especial, tan importante? Me imagino que la policía recibiría muchas llamadas por cosas raras, ¿no? Sí, claro. Pero aquí lo extraordinario no es la llamada en sí. Es lo que pasó después. La respuesta de los agentes y, sobre todo, lo que escribieron. Ah, vale. Los agentes que fueron. ¿Qué hicieron? Intentaron calmarlos y buscar una explicación normal. Un ladrón, tuberías viejas, yo qué sé. Pues eso es lo llamativo. Fueron varios agentes, ¿eh? El inspector jefe, José Pedro Negrí, y otros 3. Y no se quedaron en la explicación fácil. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pusieron en ese informe? Pues mira, el informe policial, que como decías es la clave de todo esto, y es público, es sorprendente. Los propios policías describen cosas muy concretas. ¿Cómo qué? Pues hablan de un golpe muy fuerte que oyeron en la terraza, cuando allí no había nadie. De un armario que se abrió solo, de golpe, de forma violenta y antinatural, dicen textualmente. ¿Un armario? Sí. Y también sintieron un frío muy intenso en el baño. Un frío sin explicación lógica, vamos. Usaron palabras como situación de misterio y rareza. ¡Ostras! Y la conclusión es lo más fuerte. Calificaron los fenómenos como de origen desconocido y, literalmente, totalmente inexplicables. A ver, que policías, gente entrenada para buscar hechos, pruebas, ¿sabes? Pongan por escrito que vieron algo totalmente inexplicable. Eso sí que le da otra vuelta al asunto. Exacto. No es lo mismo que lo cuente la familia, que bueno, podrían estar afectados por el duelo o el estrés. Claro, se podría entender. Pero que lo firme la Policía Nacional. Uf, ahí está el quid de la cuestión. Ese informe es lo que ha hecho que el caso Vallecas siga fascinando décadas después. Es el pilar, ¿no? Lo que lo diferencia de otras miles de historias de casas encantadas. Una autoridad diciendo, aquí pasa algo que no entendemos. Justo eso. Le dio una capa de, de credibilidad, de oficialidad, que ha alimentado la leyenda muchísimo. Convirtió una tragedia familiar y unos sucesos raros en un expediente formal. Casi un desafío a la razón venido de donde menos te lo esperas. ¿Entendido? O sea que al final lo importante aquí es separar el grano de la paja, ¿no? Ver qué dice realmente ese informe policial y distinguirlo de todo lo que se ha contado después, que será mucho. Exactamente. Hay que centrarse en lo documentado por los agentes en esa intervención concreta, porque alrededor del número 8 de Luis Marín se ha creado, una mitología enorme. Vale. Recapitulando un poco, tenemos la muerte de Estefanía en circunstancias que ya de por sí son extrañas. Luego la familia viviendo fenómenos aterradores en casa. Sí.
Y el elemento clave, lo que lo hace diferente, un informe oficial de la Policía Nacional. Un informe que dice que sus propios agentes vieron cosas inexplicables. Ahí está. Un caso que, fíjate, más de 30 años después sigue vivo. Sigue generando debate, películas, libros. Forma parte ya de nuestro imaginario popular. La pregunta de qué pasó allí sigue sin respuesta clara. Y lo que lo mantiene ahí, insistimos, no son solo los testimonios, que también, sino ese papel, ese informe policial. Un sello oficial reconociendo que no tenían explicación. Lo cual nos lleva a una reflexión final, creo yo, interesante. Más allá de si uno cree o no en fantasmas y estas cosas. A ver, ¿cuál? Pues, ¿qué significa realmente que un cuerpo oficial del Estado, como es la Policía Nacional, admita por escrito que no puede explicar algo que sus agentes han presenciado? ¿Qué nos dice eso? Pues, buena pregunta. Quizá sobre los límites de lo que podemos investigar o entender con la razón. Sobre todo cuando quien documenta esa falta de explicación es precisamente una autoridad. Te deja pensando, ¿eh? Te deja pensando, sí, mucho. Madrid, principios de los años 90. España se asoma a la modernidad, con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla. Es una época de cambio, de optimismo, de apertura al mundo. Pero en el corazón del barrio obrero de Vallecas, en el sureste de la capital, una historia muy diferente está a punto de desplegarse. Una historia que desafiaría las creencias, desconcertaría a las autoridades y se convertiría en el caso paranormal más notorio y documentado de España. En el centro de este torbellino se encuentra Estefanía Gutiérrez Lázaro, una adolescente cuya vida, aparentemente normal, dio un giro aterrador tras participar en lo que parecía un juego inocente. Tenía 18 años cuando su existencia se vio truncada de forma abrupta e inexplicable. Pero su muerte, catalogada oficialmente como súbita y sospechosa, no fue el final, sino el comienzo. Lo que siguió fue una escalada de sucesos aterradores relatados por su familia en su domicilio de la calle Luis Marín, número 8. Fenómenos que culminaron en un hecho sin precedentes en la historia policial española. La redacción de un informe oficial por parte de la Policía Nacional que describía sucesos como totalmente inexplicables. Este elemento, la constatación oficial por parte de agentes de la ley de fenómenos que escapaban a su comprensión, es lo que eleva el caso Vallecas por encima de otras muchas historias de supuestos poltergeist. Transforma una tragedia familiar privada en un asunto de interés público, en el expediente X español por antonomasia. La existencia de este documento otorga una capa de credibilidad y autoridad que alimentó la fascinación mediática y popular durante décadas, convirtiéndose en el pilar central sobre el que gira toda la narrativa y sus posteriores interpretaciones, tanto paranormales como escépticas. Esta es la historia completa del expediente Vallecas. Un caso envuelto en el misterio, debatido durante más de 30 años e inmortalizado en la cultura popular. A lo largo de este documental, nos adentraremos en el relato completo, intentando separar los hechos documentados de la leyenda, explorando las pruebas, las dudas y el enigma perdurable de lo que realmente ocurrió entre las paredes del número 8 de la calle Luis Marín. Estefanía Gutiérrez Lázaro era, según la mayoría de los testimonios, una adolescente de su tiempo, criada en el seno de una familia católica en Vallecas. Sin embargo, durante su adolescencia, desarrolló un creciente interés por el ocultismo y los fenómenos paranormales. Esta curiosidad no era inusual a finales de los 80 y principios de los 90, una época en la que los temas esotéricos gozaban de cierta popularidad entre los jóvenes españoles. En la primavera de 1990, algunas fuentes sitúan el evento en marzo. Esta fascinación llevó a Estefanía y a dos amigas a realizar una sesión de Ouija durante el horario escolar. El lugar elegido fue, según distintas versiones, el baño de chicas del colegio o algún otro rincón apartado del instituto. El objetivo declarado era intentar contactar con el espíritu del novio de una de las amigas, fallecido recientemente en un accidente de moto. Algunas versiones indican que la hermana menor de Estefanía, Marianela, también estaba presente, quizás vigilando la puerta. La sesión no llegó a concluirse de forma ordenada. Fue interrumpida bruscamente por una profesora que descubrió a las jóvenes. Según algunos relatos, la profesora confiscó la tabla y la rompió.
Este detalle es crucial en la narrativa paranormal. La interrupción impidió que las participantes pudieran cerrar adecuadamente la sesión o despedirse de las supuestas entidades contactadas, un paso considerado fundamental por los practicantes de espiritismo para evitar consecuencias negativas. Un elemento aún más dramático, y que se convertiría en piedra angular del relato familiar, surgió en testimonios posteriores. Se afirmó que, en el preciso instante en que el vaso o puntero utilizado en la ouija se rompió, o fue roto por la profesora, emergió de él un extraño humo de color grisáceo o blanco. Este humo, según estas versiones, fue inhalado por Estefanía a través de sus fosas nasales. Este momento específico es señalado a menudo como el punto exacto de inflexión, el instante en que algo oscuro se habría introducido en la joven, desencadenando la tragedia posterior. La sesión de ouija, ya sea considerada un hecho objetivo con consecuencias sobrenaturales o un evento cargado de simbolismo y sugestión, funciona como el catalizador narrativo indiscutible del caso Vallecas. La historia vincula de manera persistente este episodio con el inicio de los problemas de Estefanía. Los detalles específicos que se popularizaron, la interrupción abrupta, la rotura del tablero o vaso, y sobre todo, la inhalación del humo proporcionan un punto de partida dramático y concreto para el relato paranormal. Establecen una relación de causa-efecto clara en la mente de quienes creen en lo sobrenatural y, al mismo tiempo, se convierten en un foco central para la investigación escéptica. ¿Fue sugestión, coincidencia, un recuerdo distorsionado por el trauma posterior? La popularidad de las tablas ouija y los miedos asociados a ellas en esa época proporcionan un contexto cultural que ayuda a entender por qué este evento adquirió una significación tan profunda en el desarrollo del caso. Tras el incidente con la ouija, la salud y el comportamiento de Estefanía iniciaron un perturbador declive que se prolongó durante meses. Su familia comenzó a reportar síntomas alarmantes. Sufría de un insomnio severo y padecía alucinaciones aterradoras. Describía ver figuras sombrías en la oscuridad de su habitación, a veces encapuchadas, sin rostro, que parecían llamarla o incitarla a irse con ellas. También afirmaba escuchar voces que nadie más oía. Su personalidad experimentó un cambio drástico. Se volvió irascible y sufrió ataques de ira. En múltiples ocasiones, llegó a agredir físicamente a sus hermanos. Un testimonio particularmente gráfico describe cómo atacó a su hermana Marianela mientras echaba espuma por la boca, pareciendo fuera de sí, poseída por una fuerza incontrolable. Se relataron episodios en los que entraba en estados de trance, riendo sin motivo aparente o describiendo visiones de pasillos oscuros y presencias amenazantes. Sus padres, Máximo Gutiérrez y Concepción Lázaro, vivían una angustia creciente. Desesperados, buscaron ayuda médica. Llevaron a Estefanía a diversos doctores y hospitales, intentando encontrar una explicación lógica para las convulsiones, las visiones y los dramáticos cambios que sufría su hija. Sin embargo, los profesionales médicos se encontraron perplejos. No lograron establecer un diagnóstico físico o psiquiátrico definitivo, dejando la familia sumida en la incertidumbre y el miedo ante lo desconocido. Algunas fuentes mencionan que le recetaron medicación, posiblemente ansiolíticos o anticonvulsivos, pero estos fármacos apenas aliviaron sus síntomas. Este calvario se prolongó durante meses. La tensión en el hogar era palpable. El 13 de julio de 1991, Estefanía tuvo otro episodio especialmente violento, atacando de nuevo a su hermana Marianela. Al día siguiente, el 14 de julio, sufrió un ataque súbito y severo, descrito en los informes como un episodio de catalepsia, tras el cual cayó en un coma profundo. Fue trasladada de urgencia al Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Allí, en las primeras horas de la madrugada, Estefanía Gutiérrez Lázaro falleció. Tenía solo 18 años. El informe oficial de la autopsia no hizo más que añadir capas al misterio. La causa de la muerte fue catalogada como muerte súbita y sospechosa. Algunas fuentes mencionan asfixia pulmonar como hallazgo,
pero sin identificar una causa subyacente clara que la provocara. Esta falta de una explicación médica concreta y definitiva dejó un vacío. Un vacío que pronto sería llenado por interpretaciones paranormales, alimentando la idea de que fuerzas oscuras habían sido responsables de su trágico final. La ambigüedad del diagnóstico oficial es un factor crítico en la persistencia del enigma de Vallecas. Estefanía presentaba síntomas graves y desconcertantes que los médicos no pudieron encuadrar en una patología conocida. La autopsia, lejos de cerrar el caso con una causa natural clara, lo dejó abierto al calificar la muerte de súbita y sospechosa. Esta ausencia de respuestas por parte de la ciencia médica creó el espacio perfecto para que florecieran explicaciones alternativas, como las paranormales que sostenía la familia y que posteriormente amplificarían los medios de comunicación. Al mismo tiempo, esta ambigüedad se convirtió en un punto central para los escépticos, quienes años después propondrían posibles condiciones médicas subyacentes no diagnosticadas en su momento, como formas severas de epilepsia y el riesgo asociado de muerte súbita inesperada en epilepsia, SUDEP. La falta de certeza médica es, en gran medida, lo que alimenta y sostiene el misterio. La muerte de Estefanía no trajo la paz al hogar de los Gutiérrez Lázaro en el número 8 de la calle Luis Marín. Al contrario, según el testimonio unánime de la familia en aquel entonces, los sucesos extraños no solo continuaron, sino que se intensificaron dramáticamente, convirtiendo su casa en un escenario de terror constante. Concepción, la madre, relató experiencias particularmente angustiantes. Aseguraba escuchar la voz de su hija fallecida llamándola mamá desde habitaciones vacías, especialmente desde el cuarto de baño, lugar que la familia llegó a considerar el epicentro de la actividad paranormal. También describió oír la risa desencarnada de un hombre anciano. Algunos investigadores y medios vincularon esta risa al abuelo materno de Estefanía, fallecido tiempo atrás, quien supuestamente había tenido desavenencias económicas con la familia y habría expresado el deseo de atormentarlos desde el más allá. Sin embargo, esta conexión sería posteriormente negada por otros miembros de la familia, como el hermano Maximiliano. Los fenómenos pronto trascendieron lo auditivo para volverse físicos y para la familia, innegables. Objetos cotidianos cobraban vida propia, vasos que estallaban sin causa aparente, cuchillos que salían despedidos de los cajones, muebles que se movían solos en la habitación que había sido de Estefanía. Las puertas se cerraban de golpe o se abrían violentamente sin que nadie las tocara. Los electrodomésticos, como la televisión o la radio, se encendían y apagaban solos. La sensación de una presencia invisible era constante. Varios miembros de la familia, incluidos los hermanos pequeños de Estefanía, reportaron sentir fríos inexplicables en ciertas zonas de la casa, notar presencias a su alrededor y, lo más inquietante, sentir como manos invisibles les tocaban o agarraban, especialmente mientras dormían. Un episodio particularmente aterrador relatado fue el de las hijas menores despertándose sobresaltadas y encontrando sus muñecas estrelladas contra la pared, como si hubieran sido lanzadas con violencia. Sombras oscuras eran vistas desplazándose sigilosamente por el suelo o cruzando rápidamente los pasillos. A veces, se escuchaban 3 golpes fuertes en la puerta principal, coincidiendo con la hora aproximada en que Estefanía había fallecido. Quizás el suceso más icónico y citado ocurrió el 1 de noviembre de 1993, Día de Todos los Santos, más de 2 años después de la muerte de Estefanía. Una fotografía enmarcada de la joven, que colgaba en la sala de estar, supuestamente se incendió de forma espontánea. Lo extraordinario del relato es que, según la familia, solo la parte de la imagen que representaba el rostro de Estefanía fue consumida por las llamas. Ni el marco, ni el cristal protector, ni los objetos cercanos sufrieron daño alguno. Este evento, por su naturaleza específica y simbólica, se convirtió en una de las pruebas más contundentes para quienes defendían la naturaleza paranormal del caso. Además, se reportó encontrar crucifijos colgados boca abajo o arrancados violentamente de la pared,
dejando en una ocasión unas extrañas marcas de arañazos de 3 puntas en la superficie donde habían estado. La naturaleza de los fenómenos reportados tras la muerte de Estefanía muestra una clara escalada en intensidad y, sobre todo, en especificidad. Si inicialmente pudieron ser sensaciones más vagas o ruidos ambiguos, los relatos posteriores se vuelven mucho más detallados y dramáticos. Se habla de voces concretas, la de Estefanía, la del anciano, de interacciones físicas directas, ser tocado, agarrado, las muñecas lanzadas, y de manifestaciones muy específicas y simbólicas sobre objetos, la fotografía quemada solo en el rostro, los crucifijos dañados de forma particular. Esta escalada puede interpretarse de 2 maneras, como la evidencia de una presencia paranormal genuinamente intensificándose, o como un posible efecto de amplificación psicológica dentro del núcleo familiar. El duelo, el miedo compartido y la creencia preexistente en lo paranormal podrían haber llevado a interpretar y magnificar eventos, creando un ciclo de retroalimentación del terror. No obstante, la especificidad de sucesos como el de la fotografía quemada los convierte en anécdotas poderosas, difíciles de descartar como simple sugestión, y que contribuyeron enormemente a forjar la leyenda del caso Vallecas. Hacia noviembre de 1992, más de un año después del fallecimiento de Estefanía, la situación en el domicilio de los Gutiérrez Lázaro se había vuelto insostenible. La familia vivía en un estado de miedo constante, hasta el punto de que a menudo dormían todos juntos en el comedor por seguridad, abandonando sus dormitorios. La noche del 27 de noviembre de 1992 marcó un punto de inflexión. Tras presenciar un nuevo suceso perturbador, algunas versiones indican que fue el padre, Máximo, inicialmente escéptico, quien vio una figura sombría en el pasillo. La familia, desesperada, tomó una decisión inusual: llamar a la Policía Nacional. No denunciaban un robo ni una agresión común, sino algo que escapaba a la lógica. El inspector jefe José Pedro Negri, junto con otros 3 o 4 agentes, las fuentes varían ligeramente en el número exacto, acudieron a la llamada. Al llegar a la calle Luis Marín, encontraron a toda la familia, padres e hijos, agrupada en la acera, aterrorizada, soportando el frío y la lluvia de aquella noche madrileña. Mientras un par de agentes se quedaron fuera escuchando el relato angustiado de la familia, el inspector Negri y otros 2 o 3 policías decidieron entrar en la vivienda para investigar qué estaba ocurriendo. Lo que aquellos agentes documentaron esa noche se convertiría en leyenda y en el corazón del expediente Vallecas. El inspector Negri, quien años más tarde se describiría a sí mismo como una persona agnóstica y escéptica en estos temas antes de aquella intervención, redactó un informe oficial detallando meticulosamente una serie de sucesos extraños que presenciaron él y sus hombres. Dentro del apartamento, que inicialmente encontraron en calma, los policías fueron testigos, según consta en el acta, de lo siguiente: un fuerte estruendo, similar a un portazo, proveniente de la zona del balcón o la terraza, donde comprobaron que no había nadie. La puerta de un armario de uno de los dormitorios, pesada y de madera, que se abrió violenta y súbitamente de forma antinatural, a pesar de estar cerrada. Algunas fuentes dicen que incluso con llave, rozando el rostro de uno de los agentes. La aparición espontánea de una mancha de color marrón, descrita como baba consistente o especie de babas, sobre el mantel de una mesilla de noche que sostenía un teléfono. Años después, Negri lamentaría no haber recogido una muestra para su análisis. Un crucifijo de madera que había estado colgado en la pared fue encontrado en el suelo. La figura de Cristo se había separado de la cruz, y en la pared o en un póster tras él, se observaron 3 marcas paralelas, como arañazos. Al entrar en el cuarto de baño, considerado por la familia como el lugar más cargado de la casa, los agentes experimentaron una bajada brusca y notable de la temperatura, un frío helador que describieron como anormal. Los policías inspeccionaron minuciosamente todo el piso. No encontraron signos de entrada forzada, ni cables, ni mecanismos ocultos, ni a nadie escondido que pudiera estar provocando los fenómenos. La experiencia fue tan desconcertante que,
Según algunos testimonios, 3 de los agentes pidieron permiso al inspector para esperar fuera del domicilio. En sus conclusiones, el inspector Negri plasmó en el documento oficial que habían sido testigos de una serie de fenómenos de índole extraña y misteriosa que resultaban de todo punto inexplicables. Años más tarde, ya retirado del cuerpo, José Pedro Negri concedió entrevistas a programas como Cuarto Milenio. En ellas, no solo reafirmó lo escrito en su informe, sino que llegó a sugerir que se había quedado corto en sus descripciones, quizás por prudencia profesional. Habló del profundo impacto personal que le causó aquella noche, reconociendo una persistente mala sensación asociada a la casa, especialmente al baño. Admitió que la experiencia le llevó, siendo previamente agnóstico, a empezar a asistir a misa. Llegó a calificar la naturaleza de lo que presenció como posiblemente diabólica. La existencia de este informe policial es, sin duda, el elemento más potente y distintivo del caso Vallecas. Proporciona una capa de documentación oficial y aparentemente objetiva. Sin embargo, la interpretación de lo que realmente significa sigue siendo compleja. Los fenómenos descritos, puertas que se abren, ruidos, la aparición de una sustancia viscosa, son, por naturaleza, transitorios y dependen fundamentalmente de la percepción e interpretación de los observadores en ese momento preciso. Los agentes se encontraban en una situación de alta tensión, con una familia aterrorizada esperando fuera bajo la lluvia. Las reflexiones personales posteriores de Negri y su cambio de creencias, sus sensaciones subjetivas sobre el lugar ilustran cómo la experiencia trascendió la mera observación objetiva, dejando una profunda huella personal. Esto plantea preguntas inevitables. ¿Pudo la presencia policial influir de algún modo en los fenómenos? ¿Hasta qué punto el estado de pánico de la familia predispuso a los agentes a interpretar los hechos de una manera determinada? ¿Podrían eventos mundanos haber sido malinterpretados en esa atmósfera cargada? El informe policial es un documento extraordinario que prueba que unos agentes de policía observaron cosas que no pudieron explicar, pero no necesariamente constituye una prueba irrefutable de actividad paranormal. Es, más bien, la constatación oficial de lo inexplicable. Una vez que la existencia del informe policial trascendió, el expediente Vallecas estalló en la conciencia pública española. Dejó de ser una tragedia privada para convertirse en una sensación mediática. El factor clave fue esa validación oficial, única en España, de supuestos fenómenos paranormales por parte de las fuerzas del orden. Los medios de comunicación se volcaron en el caso. Programas informativos de máxima audiencia, como el telediario de Antena 3 en aquel entonces, dedicaron reportajes a la historia. Estos reportajes a veces incluían elementos dramáticos, como la filmación de una médium intentando contactar con espíritus dentro de la casa y entrando en aparentes trances. La familia Gutiérrez Lázaro, especialmente la madre, Concepción, concedió numerosas entrevistas, sobre todo a cadenas de televisión, relatando una y otra vez sus aterradoras experiencias y el sufrimiento vivido. Figuras prominentes de la investigación paranormal en España se interesaron por el caso, contribuyendo a su difusión. Fernando Jiménez del Oso, psiquiatra de formación y uno de los divulgadores del misterio más respetados del país gracias a sus programas de televisión y radio, investigó los sucesos y entrevistó a la familia. Décadas más tarde, programas de gran audiencia como Cuarto Milenio, dirigido por Iker Jiménez, revisitarían el caso en profundidad, emitiendo entrevistas exclusivas con miembros de la familia, incluido el propio inspector Negri, y manteniendo viva la llama del misterio para nuevas generaciones. Sin embargo, esta intensa atención mediática tuvo una doble cara. La familia se vio sometida a un escrutinio implacable. Su hogar en la calle Luis Marín se convirtió en un punto de peregrinación para periodistas, curiosos y una legión de autoproclamados expertos en parapsicología. Muchos ofrecían sus servicios, a menudo no solicitados y en ocasiones con un coste económico, aprovechándose potencialmente de la vulnerabilidad y desesperación de la familia. La constante presencia mediática, la pérdida de privacidad y la sensación de ser observados añadieron una capa adicional de estrés y sufrimiento a una experiencia ya de por sí traumática. El papel de los medios de comunicación en el caso Vallecas fue fundamental, no solo como meros transmisores de información,
sino como agentes activos en la amplificación y posiblemente en la configuración de la propia narrativa. El informe policial proporcionó el gancho inicial, la noticia insólita. A partir de ahí, los medios informativos, programas especializados en misterio, se centraron en los aspectos más sensacionales del caso. Las repetidas entrevistas con la familia ayudaron a solidificar ciertos detalles y testimonios en la memoria colectiva. La intervención de investigadores conocidos como Jiménez del Oso o Iker Jiménez enmarcó los sucesos dentro de un género específico, el del misterio y lo paranormal, enfatizando potencialmente esas interpretaciones sobre otras posibles. Es plausible que este foco intenso y sostenido pudiera haber influido, incluso inconscientemente, en cómo la propia familia recordaba y relataba los eventos a lo largo del tiempo. Sin duda, la cobertura mediática fue clave para cimentar el estatus legendario del caso, difuminando en ocasiones las líneas entre la experiencia vivida, el relato transmitido y la representación mediática. Además, la posibilidad de explotación por parte de Buscavidas plantea serias cuestiones éticas sobre cómo se abordó el caso y el trato que recibió la familia. A pesar del impactante informe policial y de los convincentes testimonios iniciales de la familia, el expediente Vallecas nunca ha estado exento de escepticismo. Desde el principio, surgieron explicaciones alternativas que ponían en duda la interpretación paranormal de los sucesos. Una de las principales líneas de argumentación escéptica se centra en la salud de la propia Estefanía. ¿Podrían sus perturbadores síntomas y su muerte súbita y sospechosa tener una causa natural, aunque no fuera diagnosticada correctamente en su momento? Algunos investigadores y médicos han señalado la posibilidad de que Estefanía padeciera una forma severa de epilepsia. Se ha mencionado que su madre también sufría esta condición, lo que podría indicar una predisposición genética. La epilepsia grave y no controlada puede manifestarse con síntomas muy similares a los descritos: convulsiones, estados alterados de conciencia, alucinaciones visuales y auditivas. Además, la epilepsia conlleva un riesgo conocido, aunque bajo, de SUDEP, muerte súbita inesperada en epilepsia, un fallecimiento repentino sin causa aparente tras una crisis, lo que podría explicar su muerte sin necesidad de recurrir a lo sobrenatural. También se ha especulado sobre los posibles efectos secundarios de la medicación que pudiera estar tomando. Los factores psicológicos constituyen otra área importante de indagación escéptica. El profundo duelo por la muerte de Estefanía, sumado a posibles creencias preexistentes en lo paranormal y al poder sugestivo de la sesión de Ouija, podría haber creado un terreno fértil para la mala interpretación de eventos cotidianos o incluso para la experimentación de fenómenos de sugestión colectiva o delirios compartidos dentro del núcleo familiar. El estrés extremo, el miedo y la falta de explicaciones racionales podrían haber amplificado las percepciones, generando lo que algunos expertos denominan un microambiente psicológico donde los fenómenos, aunque no tuvieran una causa externa real, se sentían como absolutamente verídicos para quienes los experimentaban. Sin embargo, el desafío más significativo a la narrativa paranormal provino, años después, desde el interior de la propia familia. En una entrevista concedida en septiembre de 2018 al diario El Mundo, dos de los hermanos de Estefanía, Ricardo y Maximiliano Gutiérrez Lázaro, ofrecieron una perspectiva radicalmente diferente. Minimizaron o negaron directamente la ocurrencia de fenómenos paranormales en la casa tras la muerte de su hermana. Sugirieron que fue su madre, Concepción, profundamente afectada por el duelo y quizás por sus propios problemas de salud. Mencionaron la epilepsia, quien fomentó involuntariamente una atmósfera de sugestión y miedo en el hogar. Maximiliano llegó a declarar: «Nuestra madre estaba empeñada en que algo malo sucedía alrededor de Estefanía. Nos sumergió en un estado de sugestión importante. Todo fue psicológico». También rebatieron detalles específicos del relato popular, como la supuesta malevolencia del abuelo, a quien recordaban con cariño, y calificaron la película Verónica como una mezcla de casos que poco tenía que ver con la realidad de su hermana. Esta postura escéptica de los hermanos contrasta frontalmente con los relatos anteriores y con la versión mantenida por otra de las hermanas, Marianela Gutiérrez Lázaro. Marianela, que también vivió aquellos sucesos, publicó en 2019 un libro titulado Mi Verdad, Expediente Vallecas, donde reafirmaba la realidad de las experiencias paranormales vividas por la familia. Esta fractura en el testimonio de los propios hermanos, testigos directos de los hechos,
añade una profunda capa de complejidad y duda sobre lo que realmente ocurrió, poniendo de manifiesto las dificultades para establecer una verdad única. Algunos escépticos han ido más allá, sugiriendo la posibilidad de un fraude deliberado, aunque sin pruebas concluyentes. Se han señalado supuestas inconsistencias en los relatos o se han propuesto explicaciones prosaicas para los eventos presenciados por la policía, como la idea de que uno de los hermanos arrojó una piedra desde la terraza para simular el ruido inexplicable, supuestamente a instancias de la madre. Estas teorías, sin embargo, permanecen en el terreno de la especulación. La aparición de testimonios contradictorios por parte de los hermanos Gutiérrez Lázaro años después de los sucesos principales representa un punto de inflexión fundamental en la interpretación del caso Vallecas. Durante mucho tiempo, la narrativa se había construido sobre la base de un testimonio familiar aparentemente unificado, reforzado por el informe policial y la cobertura mediática. La entrevista de 2018 con Ricardo y Maximiliano introdujo una disonancia radical proveniente de testigos primarios. Sus afirmaciones sobre la sugestión psicológica y la influencia materna ofrecen una explicación alternativa plausible, arraigada en la dinámica familiar, el duelo y la enfermedad. Esta versión choca directamente con la persistencia de Marianela en la realidad paranormal de los hechos. Este cisma obliga a reevaluar toda la historia. ¿Fue preciso el relato original? ¿Fueron algunos miembros de la familia más susceptibles a la sugestión que otros? ¿Influyeron eventos posteriores, como el estreno de la película, en la decisión de los hermanos de ofrecer una versión diferente? Esta fractura subraya la fragilidad y la subjetividad de la memoria y el testimonio, especialmente en circunstancias traumáticas, y arroja una sombra de duda considerable sobre la explicación puramente paranormal de los hechos. Finalmente, el peso acumulado de las experiencias vividas y la incesante atención pública se volvieron insoportables para la familia Gutiérrez Lázaro. Tomaron la decisión de vender el piso del número 8 de la calle Luis Marín y mudarse a otro lugar, buscando la paz, el anonimato y un nuevo comienzo lejos de los recuerdos traumáticos. ¿Qué ocurrió con el infame apartamento después de su partida? Según diversas fuentes periodísticas y testimonios recogidos a lo largo de los años, los posteriores inquilinos, a menudo descritos como una familia de origen sudamericano, han residido allí durante años sin experimentar ningún fenómeno extraño o inexplicable reseñable. El único incidente menor que a veces se menciona es el relato de un hijo de los nuevos propietarios que, mientras se duchaba, oyó unos golpes inexplicables en la puerta del baño, pero no encontró a nadie fuera. ¿Sugiere esto que los fenómenos estaban intrínsecamente ligados a la familia Gutiérrez Lázaro, a su duelo y a sus circunstancias particulares? ¿O quizás que, fueran lo que fuesen, cesaron por completo tras su marcha? La ausencia de actividad posterior añade otra capa de intriga al caso. Aunque la ubicación física pueda haber vuelto a la normalidad, la historia del expediente Vallecas sigue resonando con fuerza en el imaginario colectivo español. Se ha consolidado como un elemento fundamental de la cultura popular relacionada con el misterio y el terror. Su manifestación más célebre es, sin duda, la aclamada película de terror de 2017 dirigida por Paco Plaza, Verónica. Aunque la película se toma licencias creativas significativas y fusiona elementos del caso Vallecas con otros sucesos paranormales de la época, logró capturar la esencia del relato La Ouija, la adolescente atormentada, el terror doméstico y la proyectó a una audiencia internacional, revitalizando el interés por la historia real. Varios libros también han profundizado en el caso. Algunos desde una perspectiva periodística o de investigación paranormal, como El diablo en casa, El expediente Vallecas de Alberto Ávila Salazar, y de manera muy significativa, el relato de primera mano de una de las protagonistas directas, Marianela Gutiérrez Lázaro, en su libro Mi verdad, Expediente Vallecas, donde ofrece su testimonio personal en contraposición a las versiones escépticas expresadas por sus hermanos. Más de 3 décadas después, el expediente Vallecas sigue siendo un caso abierto, sin una resolución definitiva. Fue un genuino y aterrador caso de actividad poltergeist, desencadenado por una sesión de Ouija y culminando en una muerte trágica. ¿Fue la manifestación externa de una profunda angustia psicológica y emocional en el seno de una familia rota por el duelo y la enfermedad? ¿Fue una compleja mezcla de factores objetivos y subjetivos, amplificada por la sugestión y la atención mediática desbordada?
Nos quedan fragmentos de una historia compleja y dolorosa. Una vida joven truncada en circunstancias calificadas de sospechosas. El testimonio aterrador y detallado de una familia que afirmó vivir un infierno. Las declaraciones contradictorias y tardías de algunos de sus miembros, que siembran la duda. Y el hecho innegable y único de un informe policial que, rompiendo todos los moldes, documentó oficialmente lo inexplicable. La verdadera naturaleza de lo que ocurrió en la calle Luis Marín sigue siendo esquiva. El caso perdura precisamente por esa falta de una respuesta concluyente. Las preguntas clave siguen sin respuesta. ¿Cuál fue la causa médica exacta de la muerte de Estefanía? ¿Tuvieron los fenómenos presenciados por la policía una explicación natural no detectada, o fueron realmente anómalos? ¿Cómo se explica la profunda división en los testimonios de los hermanos Gutiérrez Lázaro? La ausencia de fenómenos reportados por los nuevos inquilinos añade otra incógnita. ¿Estaba el fenómeno ligado a las personas, al lugar pero de forma temporal, o nunca fue verdaderamente paranormal? Esta persistente ambigüedad permite que el caso Vallecas funcione como una especie de test de Rorschach cultural, reflejando ansiedades sociales sobre la muerte, lo desconocido, el trauma familiar, la fiabilidad de las instituciones y los límites de la explicación racional. Su capacidad para ser adaptado y reinterpretado en la ficción, como en la película Verónica o en diversos libros, demuestra su poder como mito moderno o leyenda urbana. La falta de cierre, la imposibilidad de encajar todas las piezas de forma satisfactoria, es precisamente lo que mantiene viva la historia, convirtiéndola en un eco escalofriante en el corazón de Madrid, conocido para siempre como el Expediente Vallecas.